Bienvenido y bienvenida a Polvo y Miseria. Este día para darle lectura a la primera epístola o carta del apóstol o enviado Juan. La intención de esta lectura es ver por revelación, versículo por versículo, lo que hay detrás de líneas. Ciertamente esta carta cuenta con versículos muy peligrosos, en el sentido de que si no se entienden por revelación, pueden producir errores doctrinales muy severos. Vamos a dar comienzo a la lectura de la primera carta de Juan, y con la ayuda del Espíritu Santo, es decir, de Yeshua, el Señor, veremos lo que el Espíritu nos quiere decir. Capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Perfecto. Ya de entrada, la expresión lo que era desde el principio no es del todo exacta, pues lo que Juan quiere decir es más bien que el que era desde el principio. La intención de Juan aquí es dejar en claro que el Dios del Antiguo Testamento es exactamente el mismo que Yeshua, el Dios que presenta el Nuevo Testamento. Sin embargo, al leer lo que era desde el principio es un poco inexacto, porque la forma correcta de escritura sería el que era desde el principio, remitiéndonos a Génesis 1. Lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos oído, la fe viene por el oír, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque Juan fue uno de los que estuvo con Jesús, aunque nosotros ahora vemos a Jesús por fe, y más bienaventurados son aquellos y aquellas que sin ver, creen y obedecen. Lo que hemos contemplado, bueno, ahí está la contemplación divina, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es Juan el que introduce a Yeshua como el verbo, y esto principalmente en el Evangelio, en el capítulo 1. Pero también aquí en la primera carta vuelve a tomar el término verbo, refiriéndose a Yeshua. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, la vida es Yeshua, y testificamos, bueno, ahora nosotros por su gracia somos los que estamos testificando, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bueno, no es que estaba o en algún tiempo no estuvo, siempre ha estado, y hay que dejar en claro, el Padre y el Hijo uno es. Versículo 3, lo que hemos visto y oído. Segunda vez que menciona el acontecimiento de haber visto y oído, o sea, escuchado. Os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero antes de tener comunión con los hermanos, pues tenemos que tener comunión con Dios. Si no, no es posible pensar en comunión entre hermanos. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, aquí si no se pierde de vista que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo uno es, todo va bien. Pero si se empieza a pensar que el Padre es uno y el Hijo es otro, entonces sí hay un peligro de entender mal las cosas. Versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esta expresión es un poco lamentable también, porque el gozo no es el nuestro, el gozo es un fruto del Espíritu Santo, de Gálatas 5:22. Entonces, decir para que vuestro gozo remite a la idea de pensar que el gozo es nuestro. Pues no es nuestro, el gozo es un fruto del Espíritu Santo, y para que se cumpla en nosotros o lo vivamos, se requiere mucho más que creer en Jesucristo, se requiere obedecer. Continuamos. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. A continuación, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Perfecto, esto no tiene ninguna objeción. Dios es luz, ninguna iniquidad, ninguna maldad, ninguna injusticia procede de Él. Ya lo había dicho Moisés en Deuteronomio 32. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, aquí hay que entender esta cuestión, esta expresión de andar en tinieblas. ¿Qué significa andar en tinieblas? Bueno, pues sencillo, andar en tinieblas es andar en pecado, es vivir sometido al pecado. Eso es estar en tinieblas.
Y en cuanto a la expresión de practicar la verdad, pues es muy efectiva. Entonces deja claro que la verdad hay que practicarla, hay que vivirla, hay que vivenciarla. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. He aquí un versículo sumamente peligroso. ¿Por qué? Bueno, dice, pero si andamos en luz, ¿qué significa andar en luz? Bueno, pues significa vivir por gracia con Yeshua, caminando con Yeshua, en juicio contra la criatura vieja. Como Él está en luz, esta expresión es lamentable porque Yeshua no está en luz. Yeshua es la luz. Una cosa es estar en luz o en la luz y otra cosa es ser la luz. Tenemos comunión unos con otros, bueno, comunión entre hermanos y hermanas, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta expresión es gravísima porque Yeshua no vino a quitar el pecado, vino a vencer al pecado y a perdonar las culpas. Entonces, la manera propia de hablar sería, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todas las culpas por los pecados. Así que repito, es muy grave pensar que Jesucristo nos limpia del pecado. No nos limpia del pecado, sino de las culpas por el pecado y nos da el poder para vencer el pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad que es Yeshua no está en nosotros. Versículo 9, muy peligroso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. He ahí una expresión sumamente peligrosa. Limpiarnos de toda maldad, de ninguna manera. Limpiarnos de todas las culpas, pero la maldad sigue estando dentro de nosotros y va a estar hasta el fin, así es de que hay que vivir en juicio. Finalmente, versículo 10, si decimos que no hemos pecado o que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, su Espíritu Santo, no está en nosotros. Una breve conclusión al primer capítulo de la primera carta de Juan. De todos los versículos que leímos, los 10, vemos que los versículos 7 y 9 tienen un grado de peligrosidad muy alto, pues ahí, si leemos literalmente, por ejemplo en el 7, dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, o sea el Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es lo peligrosísimo, porque ya dejamos en claro que Yeshua no limpia el pecado, Yeshua quita las culpas, y venció el pecado y nos da el poder para vencer el pecado día con día. Y el versículo 9, que es muy semejante, ahí está escrita la expresión, si confesamos nuestros pecados siempre ante el Padre, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, lo cual es correcto. Sin embargo, lo que dice a renglón siguiente es lo peligroso, y limpiarnos de toda maldad. Bueno, pues si no se entiende que es de culpas y no en sí de la maldad, que es el pecado, pues todo va bien. Y si no se entiende de esta manera, pues entonces es sumamente peligroso, porque entonces las personas llegan a creer, como de hecho ya muchos y muchas creen, que ya no tienen pecado, que ya no hay hombre viejo, y bueno, esto es terrible. Así que, pues, cuando leas en el 7 y en el 9 estas dos expresiones de que Yeshua nos limpia de todo pecado, pues no olvides de lo que nos limpia es de las culpas, porque Él borró, anuló nuestras culpas con su sangre. Así también, al haber cumplido la ley, quitó la condenación y la maldición. Y cuando leas en el 9 la expresión de que nos limpia de toda maldad, no caigas en el error de creer que es literal. Entiéndelo por revelación, nos limpia de culpas. La maldad sigue estando dentro de nosotros y ahora nos toca, por la gracia, vivir en esta verdadera gracia, la que incluye en primerísimo lugar vivir en juicio contra el pecado, contra el hombre viejo, contra la criatura vieja. Porque ya Yeshua lo había dicho, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Cuando Él dijo estas palabras todavía no había llegado a la cruz, así es de que pues tenemos que subir a la cruz con el Señor si queremos andar hoy en novedad de vida, en el poder del Espíritu Santo, viviendo en amor verdadero, amor de perdón.